9, versículo 14 al 29. El título de esta enseñanza es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Dice en el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Bien, hasta ahí. Entonces, había un problema. Ayer estuvimos meditando sobre aquel padre que llevó a su hijo lunático, a su hijo que está endemoniado, a Jesús, y meditamos en el tema de lo que es un padre responsable y un padre que ama a sus hijos. Él lleva a sus hijos a Cristo Jesús, pero que antes de llevarlos a Cristo Jesús, ellos mismos deben ir a Jesucristo, ¿cierto? Es el mismo caso, pero hoy vamos a ver otro tema, ya el tema central. Recuerden, el tema es cuestión de fe. Entonces resulta que este hombre, este padre de familia, había llevado su hijo, que es lunático, su hijo endemoniado, lo había llevado a los discípulos de Jesús. Jesús estaba en otro lugar con Pedro, Juan y Jacobo. Cuando llegó, entonces estaban los otros 9 apóstoles, y este señor había llevado, este hombre, este padre de familia, había llevado a su hijo a los apóstoles para que ellos le ministraran una liberación, para que ellos le liberaran de ese espíritu mudo, así lo llaman acá. Se llamaba un espíritu mudo. Es un espíritu maligno. Ese espíritu maligno quería matar a ese joven, a ese niño, a ese joven. Y desde niño lo tenía tomado. Mire lo que le causaba. Dice que donde quiera ese espíritu lo tomaba, lo sacudía, lo ponía a botar espumarajos, lo ponía a apretar los dientes y a crujir, y se va secando, ¿sí? Se iba secando. Entonces, hermanos, era horrible, ¿no? La situación de este joven, y era horrible pues para su familia, preocupante la situación. Entonces cualquier día lo iba a matar, al tirarlo al suelo, al tirarlo a algún lugar. En el paralelo dice que a veces lo echaba al agua, a veces lo echaba al fuego. Entonces, pero lo llevó a los discípulos de Jesús para que le ministraran liberación, y los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera ese demonio. Ahora, ¿por qué él los llevó a los discípulos de Jesús? Porque los discípulos de Jesús ya echaban fuera demonios. Ellos ya tenían autoridad, tenían potestad, poder que Jesús les había dado para echar fuera demonios. O sea, Jesús ya le había delegado ese poder. No todo el mundo puede echar fuera demonios. Y cuando hablo no todo el mundo, es los que no son cristianos no pueden echar fuera demonios. En el nombre de Jesús no. Pero los cristianos sí. Y esta es una de las tareas de la iglesia. Este es uno de los ministerios de la iglesia, echar fuera demonios. O sea, la iglesia cristiana puede ministrar liberación. ¿Ok? Jesús lo dijo por allí en Marcos 16, 15, 16, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, este hombre hizo bien en llevar a su hijo a los discípulos de Jesús. Al no encontrar a Jesús, pues lo llevó a los discípulos de Jesús para que ellos le ministraran liberación, pero no pudieron. Entonces se formó una disputa entre los discípulos de Jesús y los escribas, y una multitud arengando allí, y siempre los escribas y los fariseos disputaban y ponían problema a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo. En ese entonces estaban en eso cuando llegó Jesús. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, llegó Jesús. Y entonces dice que uno de la multitud
Y respondiendo una multitud dijo, maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces él lo llevó. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando ese padre llega donde él y le dice, he traído a mi hijo y tus discípulos? ¿Cuál es la respuesta? Jesús les dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y aquí empieza. ¿Qué les dice él? Generación, o sea, grupo de incrédulos. Ustedes les falta, ustedes son incrédulos, les falta fe. O sea, no pudieron echar fuera a ese demonio. Entonces, ¿por qué? Pues les faltaba fe. Y aparte de eso, los escribas y fariseos, aprovechando esa situación para decir, no, es que eso no se puede. Porque hoy en día todavía en muchas comunidades religiosas encontramos esos tipos el tipo de escriba y fariseo que niegan el ministerio de liberación. Dice que no, que eso es mentira, que son como los escribas y los fariseos. Aprovechaban de una vez la situación para decir, si vio, eso no se puede, eso es mentira, no se puede echar fuera demonios, etc. Entonces Jesús a todos ellos, a sus discípulos y a esos escribas y escribas que estaban ahí, los trató de como generación incrédula. ¿Por qué? No pudieron echar fuera un demonio. ¿Pero por qué? Porque eran incrédulos. ¿Cómo así que incrédulos? Les faltaba fe. No era que no creyeran de tajo, pues no creyeran. No, ellos sí creían, por eso lo intentaron, pero no pudieron. ¿Sí? De hecho, en el paralelo que está en Mateo capítulo 17, versículo 18 al 20 dice así: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio? Por la poca fe. Ellos ya habían echado fuera otros demonios, pero ese demonio, el demonio que estaba atormentando a ese muchacho, era de una clase especial de demonio, y para ese se necesitaba más fe. Y los discípulos no les alcanzaba la fe que tenían para echar fuera ese demonio, ¿cierto? De por vuestra poca fe. Y eso sucede, hermanos. Muchas veces no alcanzamos ciertas cosas, no las logramos ni para nosotros ni para otros, porque nos falta fe. Por eso les dije, el título es cuestión de fe. Nos falta fe, hermano. Ahora, en la fe se crece. Necesitamos crecer en la fe. Entonces Jesús dijo, tráigamelo. Y dice en el versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, porque el Espíritu conoció a Jesús, él sabía que Jesús era Dios, hecho hombre. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. A veces me llama la atención que algunos critican eso, que por qué la gente cae, que por qué se revuelca. Pero si hay una liberación, eso es posible. ¿Sí? Jesús ministró liberación y esa persona cayó al suelo, y el mismo espíritu inmundo, en este caso el espíritu inmundo, lo puso a revolcarse y echaba espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él les dijo, desde niño. O sea, desde niño estaba sufriendo ese joven de esa situación. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, este hombre lo trajo a Jesús, pero ahora le está diciendo, pero si usted puede hacer algo, tenga misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea, eso deja entrever una duda de parte de este hombre. O sea, él está diciendo, si usted puede. O sea, él no estaba en ese momento diciendo, estoy seguro de que usted va a echar fuera a ese demonio, que usted lo va a liberar, a mi hijo. Sino que está diciendo, si usted puede. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
O sea, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a él? No, no se trata de si yo puedo. Se trata de si usted cree. ¿Es cuestión de qué? ¿Es cuestión de qué? Es cuestión de fe. O sea, no se trata de si Jesús puede. Claro, Jesús puede. O sea, ¿qué es lo que Jesucristo no puede? ¿Qué es lo que Dios no puede? Para Dios nada es imposible, mi hermano. O sea, el problema no está en si Dios puede o no puede. Dios lo puede todo. Para Dios no hay imposible. Amén. El problema está es, ¿usted cree? Eso es lo que Jesús le está diciendo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. En la PDT, en una Biblia de lenguaje sencillo, dice así. Muchas veces el papá le dijo a Jesús, muchas veces lo ha tirado al fuego o al agua para matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Amén. En otra versión dice, ¿cómo que si puedo? ¿Puede usted creer? Entonces, hermanos, es cuestión de fe. Es cuestión de la fe que usted tiene. Amigo, hermano que me está escuchando en este momento, que está viendo esto, no se trata de si Dios puede o no puede. Dios puede. Se trata de que si usted cree. Es cuestión de fe. Entonces, mire, los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera a ese demonio. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. Ahora, este hombre también tenía un problema. Él creía, pero le faltaba fe. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. ¿A quién? Al que puede creer. Entonces, ¿a qué te invita Jesús hoy? A que creas. ¿A qué te invita Jesús? A que aumente tu fe. ¿Cómo aumentamos la fe? Ese es otro tema. Pero lo que usted necesita y lo que yo necesito y lo que necesita la iglesia y lo que necesitamos es fe. Fe en Dios. Fe en Jesucristo. Amén. En el pasaje paralelo que les leí ahorita, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es lo mismo que decir, para el que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, en el versículo 24, y dijo, creo. Él dijo, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿qué está diciendo? Yo creo, pero hay duda en mí. Por favor, ayúdame. Porque él se dio cuenta que el problema no era si Jesús podía o no podía. Sí, que la pregunta que él le hizo, pues estaba mal hecha. No es si Jesús podía o no podía. Él se dio cuenta que el problema era que a él le faltaba fe. En la PDT dice, enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. Hermano, y yo quiero invitarlo hoy a usted a que le pida al Señor, dígale, Señor, ayúdame a creer más, auméntame la fe. Un día los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y necesitamos eso. Y yo creo que lo que más estamos necesitando, hermano, es eso. Que seamos aumentados en la fe. Que Dios aumente nuestra fe. Amén. Eso es lo que más estamos necesitando. Entonces el padre de familia le dijo a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer más, por favor. Y que sea esta tu petición hoy. Porque es cuestión de ¿qué? Es cuestión de fe, hermano. Vuelvo y repito, pues no repito lo mío, es lo que dice el Señor. Hermano, si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítese.
Hermano, ¿cuántos problemas se irían de nuestra vida así, si tuviésemos fe? Hermano, y a nosotros los creyentes nos falta fe, hermano. Yo estoy seguro de eso. A veces creen más los inconversos, aunque creen mal, le creen al brujo, le creen a la estatua, creen en ellos mismos, ¿cierto? Creen en sus propias fuerzas. Eso está mal, porque a la final eso no los lleva a salvación. Pero nosotros que tenemos la verdad, nosotros que tenemos esa relación con Cristo Jesús, a veces nos falta fe, hermano, y a veces nos desesperamos. Si puedes creer al que cree, todo le es posible, le dijo Jesús a este hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, Jesús lo echó fuera. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquí, en esta versión, como lo relata Marcos, no dice que por falta de fe, pero en Mateo y Lucas dicen que sí, fue por falta de fe. Sino que Marcos relata de dónde puede provenir esa fe. Versículo 29, y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y esto es bien importante. Este género, hermanos, a ver, ¿qué es lo que ellos necesitaban? Fe. Amén. Fe. Para echar fuera ese demonio, ¿qué se necesitaba? Fe. Ahora, ¿ellos tenían fe? Sí. Pero la fe que ellos tenían no le alcanzaba para echar fuera ese demonio. Hay cierto tipo de problemas para los cuales se requiere más fe. Eso es como cuando usted quiere mover, por ejemplo, yo quiero mover este control. Yo necesito cierto grado de esfuerzo, muy poquitico, ¿verdad? Algún grado de esfuerzo sí, pero muy pequeño. Pero si yo quiero mover algo que pese 50 kilos, ya necesito un esfuerzo más, una capacidad mayor. Tal vez un ejercicio previo mayor que me haya dado esa capacidad de poder mover ese peso, 50 kilos. Así mismo pasa, hermano, en estas situaciones. Hay cosas que pues con la fe que tenemos es suficiente. Pero hay ciertas situaciones donde se necesita más fe. Porque las situaciones son más difíciles y nos amedrentan más. Entonces, para eso, ¿qué se necesita? Oración y ayuno. Para salir de cierto tipo de problemas necesitamos orar más y necesitamos ayunar, y ese es el problema en muchos creyentes. No quieren orar, quieren las cosas así como express. Pastor, ore usted. Oro yo, no es que es tu problema. Pues yo sí oro, claro, pero es que es tu problema. Tienes que orar más. Y hermano, tienes que tener tiempos con Dios. Y uno de los tiempos con Dios es en ayuno. Hace poco viene un hermano, alguien. Acá es un hermano de la fe y dice, tiene un problema tremendo. Yo ya le dije a él: hermano, eso no sale y no con oración y ayuno. ¿Para qué? Para que seas fortalecido en la fe y también quebrantemos ese demonio, esa situación, o lo que está causando esa situación. Entonces, hermanos, Jesús les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces les dijo: ustedes lo que necesitan es, primero, ustedes les falta fe, pero en segundo lugar, para tener esa fe y poder echar fuera ese tipo de demonios, necesitan meterse más en oración, necesitan meterse más en ayuno. Amén. Pero en todo caso, hermanos, es cuestión de fe. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Fe. ¿Qué es lo que necesitas según la enseñanza de hoy? Fe. ¿En qué tienes que crecer? ¿En qué tenemos que crecer? En la fe. Jesús dijo: si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a ese monte: quítese, y se quitaría. Pero no la tenemos. Ahora, ¿cómo adquirimos esa fe? No es viendo
memes en el Face, no es leyendo mensajes en el WhatsApp, no es viendo lo último de la farándula, no es viendo Instagram ni nada de esto. No, con eso no sé para nada, eso no sirve para nada, ni viendo qué dijo fulano, ni qué dijo sutano, ni qué dijo X predicador y qué dijo aquel. No, eso no, ni cuántos libros me tengo que leer. No, esa fe, hermano, es metiéndose en oración, metiéndose más con Dios, siendo como David, ¿sí? Que su deseo sea estar todos los días de su vida en la presencia de Dios. Jesús le dijo aquí, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces yo les animo, mis hermanos, hoy a que haya un deseo en usted, primero, que haya un deseo en usted de que su fe sea aumentada. ¿Sí? Que su fe sea aumentada. Su fe en Dios. Escuche bien, ahora, es la fe, no la fe en usted. No es la fe en alguien diferente a Dios. No, es su fe en Dios. Que ese sea su deseo. Cuando usted tiene ese deseo, ya puso la cuota inicial, que es el deseo. Entonces, Dios le va a dar los medios para crecer en esa fe. De hecho, ya Dios te está diciendo qué tienes que hacer para crecer en esa fe. Más oración. Y ayunos. De vez en cuando haga los ayunos. Un ayuno no para aguantar hambre. Ojo, el ayuno es abstenerse de tomar alimentos por un determinado tiempo de una manera programada, ¿no? Pero no se trata simplemente de ayunar por ayunar. Yo no aconsejo, por ejemplo, que si alguien va a trabajar mañana, tiene que ir a la empresa, a la fábrica donde trabaje, ayune. No, porque eso es aguantar hambre, no. El ayuno debe ser algo programado en donde usted saca un tiempo de abstención de alimentos de manera voluntaria, lo hace con el propósito de orar, con el propósito de leer la palabra y orar, meterse con Dios. O sea, dedicarle ese mediodía o dedicarle ese día entero o esos 2 días o esos 3 días, esos 7 días. Bueno, usted verá en qué nivel va de ayuno. Yo no le voy a decir ahorita que se meta por los 40 días de ayuno, no, porque hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Si usted no está enseñado, vaya a empezar a hacerlo paulatinamente, poco a poco, ¿sí? Para que su organismo se vaya enseñando, ¿no? Eso es una brutalidad, ir a decirle a alguien, vaya, métase 15 días en ayuno y no está enseñado, le puede traer problemas de salud, ¿sí? Pero sí lo podemos ir ambientando. Pero sí es importante, hermano, la oración y el ayuno. Entonces, que su deseo sea crecer en la fe. Muchos de sus problemas están ahí todavía, no se han resuelto. Muchas opresiones del enemigo están en usted todavía. ¿Sabe por qué? Porque a usted le falta más fe. Porque usted está como este papá. Y con esto no te estoy criticando. No, tienes fe, claro que sí. Es más, el hecho de estar en este Facebook Live hoy es porque tienes fe. Pero te falta fe. A mí también me falta fe, hermano. Claro que sí. O sea, la fe está por niveles. Me falta fe. Si tuviera más fe, pues más cosas haría. Si tuviera fe, la fe que tuvo Pedro algún día, andaría sobre las aguas. Él anduvo, pero cuando dudó, empezó a hundirse. Si tuviera la fe que llegó a tener Pedro, pues le diría a ese paralítico, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Y se levantaría y andaría, pero nos falta fe. Pero el Señor Jesús dice que podemos crecer en la fe. Claro. Y para eso lo animo a que ore más, a que se meta en ayunos. Ese problema que tienes, esa opresión que tienes de parte del enemigo que te está haciendo ahí, es porque te falta más fe y te falta también meterte en oración y ayuno. Porque hay cierto tipo de situaciones que no se resuelven sino solamente con oración